aparece el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Hacemos una salvedad de lo que dijo Gabriel hace un ratito, que más allá de que no es opcional la elección del aforo, porque esto lo puso la Secretaría Académica para que no sea un disparador de problemas en la cuestión esta del aislamiento, así medio difuso como está. Tampoco es perjudicial la circunstancia de que si por ahí le pifiaron en el día de venir o no venir, no es que no van a ver las cosas distintas, sino que van a tener los mismos contenidos, sea que están en su casa o donde estén, o en la facultad, ¿no? Pero no podemos no dejar de cumplir lo que la Secretaría Académica nos manda, tanto es así que seguramente en algún momento nos hará el monitoreo de ese cumplimiento de los aforos estrictos. Entonces, tenemos que insistir en la ubicación correcta de cada día que tiene. Bueno, no vamos a estar siempre así, por ahí alguna vez nos vamos a ver presencialmente, alguna vez nos veremos de vuelta acá, pero creo que hemos tenido la presentación de casi todos los docentes. Por ahí le falta a la doctora Pardo, no sé si la habrán visto a Beatriz, y todavía falta una adquisición nueva, que es el doctor Leonardo García, que va a acompañarnos a partir de este momento en el cuatrimestre, ¿no? Les refresco un poco lo que vimos, lo que vieron, por lo que escuché del lunes pasado. Pues el lunes pasado, al ser introductorio, da toda una idea de ver así muy por arriba en pantallazo un montón de contenidos que van a ser los que van a llevar adelante en el curso. Y con la particularidad que seguramente les habrá dicho Rubén, ¿no? Que el programa, el cual siempre es conveniente tenerlo, incluso en los momentos de los exámenes, tiene un contexto de continuidad progresiva y aparte es mosaico. ¿Qué quiere decir con esto? Que de una unidad pasamos a la que sigue, de la que sigue a la subsiguiente y así, pero no quita que de la subsiguiente se pase a la primera unidad y se vaya salteando en los temas de las mismas cosas. Por eso, vuelvo a decir, como dije la vez pasada, al otro curso, que no es tanto el número de la unidad, sino la importancia de acordarse los temas. Porque desde la importancia de acordarse los temas es como ustedes le pueden aplicar el posicionamiento en el contexto de lo que ustedes tienen que explicar o aprender, ¿no? Por eso van a ver que en principio van a tener un poco lo que tiene que ver con el hombre, del hombre van a saltar al derecho, del derecho van a saltar al poder, del poder van a saltar a la justicia, de la justicia van a saltar al derecho natural, del derecho natural van a saltar a la conciencia jurídica y la naturaleza de la cosa, de la conciencia jurídica y naturaleza de la cosa van a ir al derecho positivo, la especie del derecho positivo que es la ley, y el juez con los temas que siguen, que generalmente estamos medio acotados en el tiempo para llegar. Pero este es el caminito que tienen que tener. ¿Y por qué? Porque justamente desde el sujeto que integra ese vínculo en el mundo donde el derecho está, que es el hombre, articula en lo que es su vida social, y esa vida social, paréntesis, paréntesis. Yo hablo y como voy hablando, voy recitando. Si voy rápido, me dice, ¿no? Vamos a usar un poco los modismos clásicos de la presencialidad, siempre lo digo. O levantan la manito, me dicen, Pere, 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 porque yo no es que leo ni tampoco hablo de memoria. Cada día es distinto. Y sobre eso que va distinto, por ahí me acuerdo una cosa, y lo que dije hace 5 segundos ya se me olvidó. No lo voy a andar. Sí, no por ahí no me acuerdo igual lo que les dije, sino que lo voy creando, ¿no?
Dicho esta salvedad, si tienen, me dicen que voy rápido, me avisan. Volviendo entonces, el hombre como vive en la sociedad necesita un Perdón, contexto. Edu. Sí. Tomás levantó la mano. No lo vi acá, a ver, decime. Buenas, Tomás, buenos levantaste días. la mano, ¿qué querés Sí, preguntar? estaba silenciado, ahí está. Buenos días. Una pregunta. ¿Eduardo es el doctor que dio No, las no te clases escuchamos. Si ¿No no me lo escuchan? escriben, lo Hola, pueden hola. escribir, yo leo el chat. ¿Ahí me Está escuchan? bien, si no lo escriben. Y contesto por chat Hola, hola. también. Bueno, dale. La sociedad necesita entonces una suerte de orden Hola, hola. que tiene dos vertientes. Hola, hola. Una vertiente desde las reglas o conductas, que vendría a ser el derecho, y una vertiente desde el orden de la conducción, que vendría a ser el poder. Entonces ahí saltamos, entre todos los aspectos, cómo se relaciona. Pero estas dos vertientes como que llevan en la vida social, también necesitan un equilibrio para que tanto el mundo del ejercicio del poder como del derecho se complementen y una no supere a la otra. Porque yo puedo tener derecho, pero no tengo fuerza para hacerlo valer, y puedo tener fuerza, pero no tengo derecho. Entonces, el ejercicio de esa conducción casi siempre es caprichoso, es desigual, es casi dictatorial. Mucho poder que crece por la misma condición humana. Bueno, ¿cómo están todos? De imperfección, entonces de alguna forma complica la relación jurídica. Para eso está la justicia y así. Esto lo digo en el sentido de que no pierdan el norte, de que teniendo el programa al lado, se puede ir de un tema a otro y a su vez saltando entre sí, sin perder la línea de lo que están hablando o estudiando, ¿no? Bien. Dicho esto, volvemos un poco con lo que vieron la vez pasada, que casi diría que tanto el hombre como la conciencia jurídica, que viene 4 temas más adelante, son los temas que más intensidad filosófica tienen, porque de alguna forma involucran cosas que van más allá de lo que el hombre puede acceder. Por ejemplo, ustedes vieron hace poco la perspectiva de las concepciones, ¿no es así? ¿Lo vieron eso? ¿Sí? No, profe, disculpe, yo no lo vi eso, cuando solamente tuvimos una clase de introducción al derecho que fue presencial y el doctor dio un pantallazo, pero súper pantallazo, dijo, bueno, el hombre está relacionado por... Entonces, claro, pero entonces lo que dio Ezequiel fue las concepciones y la definición, como dijo Gabriel hace un rato, o fue así muy por arriba. Perdón. Por arriba, sí, disculpa. Bueno, entonces vamos entonces a... Perdón, Edu, perdón. No dio la concepción espiritual, material, ¿se acuerdan? Esas son las cosas. Presten atención a los temas cuando los docentes lo dan, claro, que es lo que, porque si no se van a perder. Concepción material, espiritual. Bueno, ¿cómo? Entonces... Definió el doctor Ezequiel definió al hombre como una maravilla, como una maravillosa armonía, creo, si mal no recuerdo. Bueno, está bien. Sergio González pregunta. Ahí te veo, justo te tengo al lado, en la ventanita. Sí. Buen día, doctor. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo va? Buen día. Bien. El profesor dio algo así general y nos dio algunos tips de cómo se iba a desarrollar la materia y algunos puntos de los más importantes del programa. No tuvimos en sí una cosa muy profunda. Una clase, claro, exacto. ¿Listo? Fue una presentación e incluso se nos estaba terminando la clase, así que el programa de la mitad para adelante
fue súper acotado los títulos, básicamente. Está bien, listo. Bueno, entonces, Sí. paren la oreja del tema de hoy. Antenitas, ¿no? Ustedes primero tienen que tener en cuenta que si nosotros vamos a empezar con la unidad 1, que tiene que ver con el hombre, hay que partir de la base de que cada uno de ustedes y el resto de las personas que están en el mundo tienen su perspectiva individual. ¿Qué quiere decir con esto? Cada uno conoce y accede al mundo de una forma personal. Uno le puede contar al otro qué es lo que ve del mundo, pero no hay una conexión mental en colmena, entre comillas, para que todos vean lo mismo. No. La percepción es individual de cada uno. Como decía León Bloch, esto tampoco es de que lo estudien, pero es para matizar las cosas, ¿no? Cada alma es un abismo. Y es verdad. Entonces, desde esa perspectiva de cómo se accede al mundo, individualmente considerado, ahí Barrera Aldana levantó la mano. ¿Puede ser algo? Hola, buen día, profes. Sí. Perdón que moleste, no tiene nada que ver, pero una compañera me mandó mensaje diciendo que no puede ingresar. ¿Puede ser? Ahí estamos viendo, sí, eso. Sí. Sí. Yo estoy ingresando gente. Ella es la que Les hace quiero entrar a la pedir, por gente. favor, que no se angustien cuando pasan 2, Sí. 9 y 5 y no están ingresados, porque todavía ni siquiera abrimos por ahí, abrí el Zoom, pero todavía no los voy a ingresar. Así que bueno, quédense tranquilos con ese tema. Igual otra cosa. Me puse una campanita para escuchar cuando alguien se metió para poder ingresarlo también. Está bien, está bien. Este es el timbre, vendría a ser el timbre, ¿no? Está bien. Claro. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta que cada uno percibe el mundo personalmente y que no se puede comunicar completamente esa percepción, sí podemos estar de acuerdo en que hay formas de acceder a la realidad que son comunes a todos. Todos pueden llegar a tener métodos de conocimiento de las cosas en forma similar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar de acuerdo, que ya se viene configurando eso desde hace siglos, es lo que es la noción de verdad. La verdad es aquello que produce certeza. Algo que da convicción en la persona. Esto es así. Esto es así. Porque uno se puede llegar a preguntar, ¿pero es así? Y esto pasó. Por ejemplo, había un pensador del siglo XVIII, que era Descartes, el padre del racionalismo, que decía, yo no sé si estoy acá pensando o estoy dormido en mi cama soñando, ¿no? Y esto justamente da la idea de esa incertidumbre que tiene el hombre respecto de la realidad. No hay más que recordar, por ejemplo, esa película, que ustedes se van a reír, pero tiene un contexto filosófico muy profundo, que vieron los hermanos Wachowski, que es justamente el pensamiento del idealismo absoluto de Hegel. Todo lo que está en la película es justamente una representación cinematográfica del pensamiento del idealismo absoluto hegeliano, ¿no? O sea, la realidad es pensada, no es realidad, sino que es propia inmanencia que se proyecta hacia el exterior y todo el mundo lo tiene igual. Pero Disculpe, bueno, profe, ¿la realidad es propia emanencia? Proyectada al exterior por todos. Tampoco, a ver, no le vamos a preguntar lo de Hegel. Ustedes sigan el camino de lo que les digo y subrayen y recuadren lo que les digo especialmente varias veces. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener convicción de verdad. ¿Cómo podemos llegar a la verdad?
Y hay varios métodos para acceder a la verdad. Por ejemplo, yo estoy convencido de que si veo cuando salgo a la mañana, abro la puerta de mi casa, veo que el sol siempre aparece por el este y se pone por el oeste. Al otro día abro la puerta de nuevo otra vez. Entonces yo sé que todos los días el sol se pone nace por el este y se pone por el oeste. De igual modo, cuando voy a poner la pava para tomar mate, que a mí me pasa muy seguido, me llegan de reta, al ponerle mucho calor, el material líquido del agua se transforma en material gaseoso, o sea, pone a hervir la pava. Quiere decir que el líquido, cuando se le aporta calor suficiente, transforma su condición. De las dos formas, a través del método de la experiencia o experimentación, probamos y nos damos cuenta que es así. Hacemos la prueba. Y ahí tenemos la verdad de eso. Tenemos una certeza de que si pasan esas dos cosas, hacemos eso, se produce esa circunstancia. Tomás preguntó. ¿Qué pregunta Tomás? Subí el audio que no se escucha. No tiene problemas con el audio, Tomás. Se nota que no. Escribí entonces en el chat. Claro, escribí en el chat, Tomás, porque si no se te va la pregunta ya. No estaría funcionándote el micrófono. Sí, si no se te... Y no, tampoco, ¿no? Bueno. Si no, no hay forma. Bueno. A veces no alcanza eso porque no se puede. Imposible realizar comprobaciones en la realidad. No se puede. Entonces, cuando no se puede comprobar en la realidad, especialmente en el mundo del pensamiento, el hombre tiene una herramienta que es propia, que es la razón. Que solamente la tiene el hombre y nadie más que él. Ni siquiera los seres inmateriales. Entiéndase, Dios y los que son parecidos. Los ángeles, el diablo, etcétera, etcétera, todo lo que se le ocurra, ¿no? Porque ellos tienen intelecto completo, no necesitan razonar. El hombre sí necesita razonar. Tiene que tener capacidad discursiva. Con la razón, el hombre realiza operaciones lógicas. Perdón que escribamos rápido, operaciones lógicas. Que se traducen en unas fórmulas que se llaman, por ejemplo, como se llaman los griegos, los silogismos. Por ejemplo, utilizar razonamientos lógicos que desde la capacidad discursiva de la persona permiten arribar a una conclusión. Por ejemplo, el viejo silogismo clásico, ¿no? Decía, de una premisa general, es decir, de un enunciado general, se proyecta a un enunciado particular y de ahí se saca una conclusión. Por ejemplo, antes se decía, todos los hombres son mortales, fulano es hombre, quiere decir, o ergo, como decían los latinos, que fulano es mortal. Ahí tenemos una conclusión. Incluso se utiliza, por ejemplo, en los procedimientos de investigación criminal. Supóngase, ¿no? ¿Quién no vio en las famosas novelas de detective? No tanto, ¿no? Pero las novelas negras de la década del 40, 50, cuando se veía, por ejemplo, una colilla de cigarrillo encendida en un cenicero, y si tenía lápiz labial, antes decía, hace poco una mujer fumando acá. Esa es la operación lógica que daba de ese indicio. Acá hay que distinguir lo que es el indicio
de la presunción. Esa es la presunción. La operación lógica que genera de un objeto observable, ¿no? Pero en esos casos entonces tenemos que la razón con las operaciones lógicas permiten utilizar otra vía de conocimiento menor que la comprobación, porque es una comprobación lógica, no una comprobación fáctica desde la realidad. Disculpa, ¿Se entiende hasta acá? permiten utilizar. Sí, Vos me tenés que decir, vaya más despacio. Sí, un poquito. Entonces, si con el método científico logramos la comprobación de la realidad con el experimento, con el método lógico logramos una comprobación racional a través del pensamiento y por la razón del hombre. ¿Sí? Bien. Pero a veces no alcanza. A veces no alcanza. Entonces, no queda más que creer. Si yo les pregunto a ustedes, a excepción de... no, les pregunto a todos. ¿En qué creen ustedes? Uno va a decir, ¿creen en Dios? Uno va a decir sí. ¿Por qué? Y no pueden decir nada. Porque se cree. La fe es la herramienta de eso. No creo en Dios. ¿Por qué? Justifico por qué, pero tengo fe que no creo. También. O creo en otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? La creencia en la fe, específicamente, también es un método de convicción. Genera, como decía el cardenal Newman, asentimiento. Uno asiente y está tranquilo que es así, a pesar de que no puede explicarlo. Había métodos clásicos para explicar esto, por ejemplo, la fe en Dios. Está, por ejemplo, el método de Pascal, no viene al caso, o las vías del conocimiento de Dios de Santo Tomás. Tampoco viene al caso, ¿no? O, y siempre lo digo, como comentario, por ejemplo, si alguna vez se acuerdan y vieron la tercera película de Indiana Jones, cuando tiene que cruzar, vaya a buscar el Santo Grial, que la vieron, que tiene que dar el salto de fe, parado en la roca, en la cabeza del león, cruzar un precipicio. Y no ve nada. Y sin embargo cruza. ¿Por qué? Porque tiene fe. Es un paso de fe, decía el padre. Y cruzó. A pesar de que todos los sentidos le decían que no. La fe, como decían, mueve montaña también. De verdad. ¿Por qué viene la cuestión de la fe? Viene por la propia necesidad humana. Por esa suerte de ausencia de continuidad. Por el agujero de Nietzsche. Creo que está bien, así. O está mal, no. Bueno. El agujero de Nietzsche, esa suerte de congoja de la finitud. El hecho de que saber que por conciencia algún día nos vamos a morir. Bruno pregunta. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Sí. Le hago una consulta. Usted dijo que uno puede no creer, puede no creer en Dios, pero tener fe. Pero la fe no es creer en que existe un ser superior. Yo tengo fe en que no creo. Pero para usted tener fe, tiene que creer en algo. Yo creo que no creo, justamente, es por negativo. Puede claro, creer. Claro, pero si usted va a la definición en sí de lo que es fe, la fe lo que dice es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Entonces, sí, usted pero la fe, sí, esa es una fe enciclopédica. La fe como movimiento espiritual, porque los bichos no tienen fe.
Los animales tampoco tienen fe. Los ángeles no necesitan tener fe porque saben. El hombre es el único que puede tener fe. Como movimiento espiritual de las cosas. En algo tiene que creer. Cree que no cree. En eso cree. Y lo justifica. ¿No? ¿Entiendes lo que digo? Una cosa es la definición semántica que te puede dar Wikipedia, pero siempre es parte de eso. Ahora, que el cristianismo monopolizó el término fe, sí, también, obvio. Siempre va a tener una impronta cristiana, ¿no? Porque la fe como palabra no viene sino después del nacimiento de Jesús. Antes no se tenía. O sea, sería como decir, yo no creo en el infierno, pero sé que existe. Si uso ese tipo de razón. No, porque una parte va a estar desde lo convictivo. Una cosa es probar y otra cosa es creer que, o sea, yo no tengo fe, ponele, yo tengo fe que Dios no existe, ponele, así. Yo creo en eso. Es la operación personal de creer. Eso es lo que digo. ¿Se entiende? La operación personal de creer sobre no eso. no se puede demostrar, no se puede demostrar. Eso seguro, eso seguro, ¿no? Profe, disculpe, todo conocimiento metodológico es subjetivo, ¿no? Depende de cada uno. Lo dijimos al principio. Porque hay millones de diferentes opiniones de cada uno. Lo dijimos al principio, nadie tiene esa... No hay pensamiento en colmena. No todos pensamos, vemos todo por los mismos ojos. Están los testimonios. Uno cuando declara... ¿Una qué? Una cosmovisión, por decirlo así. No. Lo ve de una manera diferente. Si fuera una cosmovisión, todos lo vendrían igual. No. Es individual. Es al revés. Es al revés. Oriana. Hola, profe, buenos días. Sí. Entiendo entonces que es en parte una gran... corre por el lado de que tiene que ver con nuestras convicciones y no por algo que nosotros vamos a asegurar, tiene una cierta lógica, está comprobado ese conocimiento desde ese lugar, lo interpreto. No, lo que pasa es lo siguiente, vos estás yendo más allá de eso. Yo te digo desde el principio. Bien. Porque, claro, porque antes nadie se preguntaba eso, como se está preguntando ahora. Los cuestionamientos personales nacieron a partir del siglo XVIII, más o menos, XVII, XVIII, cuando empezó el racionalismo. Antes, tanto la filosofía como la iglesia, la teología, ya no estamos adelantando, estaban juntos. A partir del siglo XVIII, fines del siglo XVII, empieza a separarse la filosofía de la teología. El hombre cree por su parte, independientemente de Dios. Antes las cosas estaban juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés que de alguna forma darte convicción a lo que estás creyendo. Si vos crees algo, tenés que tener una seguridad. Y justamente no tener la seguridad. Claro, claro. Porque la seguridad te la da el pensamiento. El pensamiento es racional. No te la da la convicción del asentimiento que no es racional. Y viene de una cosa que cada vez se pierde más a través de los tiempos que se llama la conciencia. Esa voz central, cordial, cuando digo cordial digo el corazón, de que las cosas están bien. La conciencia es el canal directo con Dios, que con el tiempo se pierde. Porque uno está, por eso como dice, esto no es una clase de derecho canónico. Ustedes preguntan, yo respondo, ¿no? Pero no es una clase de derecho canónico. Comillas, seguimos, ¿no? Como decía Jesús en las Escrituras, tenés que ser como niños para entrar al mundo de los cielos. Los niños al principio tienen esa franqueza y esa simpleza. El hombre la va perdiendo con el tiempo. La va perdiendo con el tiempo, cuando entra en el mundo, ¿no? Pero no nos metamos mucho más, yo estoy dando cosas muy generales. Estos disparadores yo sabía que iban a pasar, porque en el mundo de la digitalidad se acrecienta más.
Entonces, todas estas cosas, el hombre siempre vuelve al... Cortado, no se escucha nada. ¿Los demás están igual? Yo escucho No, perfectamente. yo escucho perfecto, escucho bien, escucho bien. Ojo que en un principio nosotros recogíamos el guante porque no sabíamos de los internet, pero a veces no es el internet del emisor, sino del receptor. Ojo, hay que fijarse bien. Volviendo, porque no nos vayamos un poco, acuérdense entonces. Díaz Brisa preguntó y dejó la manito ahí, y es la última. Sí, profe, yo. Dale. Usted al decir que la fe no tiene que ser sí o sí desde el lado del cristianismo y todo eso, y al decir del pensamiento racional, ponerle puedo decir yo creo en que, no sé, hoy las clases van a terminar antes, yo digo, ¿no? Yo tengo que creer en eso, pero también tengo que demostrar por qué creo en eso, por qué tengo fe en eso. Una cosa es lo que pasa es que ahí está la historia, según la profundidad de lo que uno crezca. Que uno empiece en las clases o termine en las clases, uno puede decir, a mí me parece que, ¿no? Una cosa es una opinión, que es lo que vos estás diciendo sobre una cosa, y otra cosa es una convicción fuerte, compleja sobre algo, de algo que es trascendental. O sea, ¿dónde va a ir el alma cuando la persona se muere? ¿O qué cuando cierro los ojos y no me despierto más, qué pasa? ¿Dónde voy? Entonces eso que nadie sabe, el hombre busca siempre tener un arraigo con algo. Se proyectó específicamente en Dios. Dios viene a explicar eso, ¿no? Uno puede tomar otras cosas después y ir viéndolas, pero siempre va en la fe. Uno cree o no cree. ¿Que duda todo el tiempo con el pensamiento? Pero por supuesto, lo va a durar hasta antes de morirse. Es como cuando lo van a operar. Lo van a operar. Uy, voy a perder la conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre está seguro desde la conciencia. O sea, desde la ubicación en tiempo y espacio. Pierde la conciencia, no sabe qué pasa. Te llevan de un lado a otro, no tenés idea. El ejemplo es cuando te van a operar. Te van a operar, no sabes si te despertás o no, ¿no? Pero sin irse en esto, y esto es más metafísico, que no viene al caso, porque estamos hablando de introducción al derecho, lo que estoy haciendo yo es explicando los métodos de conocimiento y veracidad en las personas. Juan Pablo II decía, es importante la fe del carbonero. El carbonero, que es limitado en los conocimientos, tiene fe en las cosas. Otros papas decían que no. Hay que creer para entender y entender para creer, como decía Santo Tomás. O Ratzinger, el que estaba antes de Francisco, ¿no? Pero no nos vayamos. Tomás al final dejó abierto el... ¿Puedes hablar? Sí. Yo niego todo. Él mismo. No, niego todo. Yo lo afirmo. Científico. No, esto es parte del conocimiento científico. No, pero guarda, está bien, ojo. En lo que vos decís de conocimiento cotidiano, son dos planos distintos. Una cosa es el conocimiento vulgar o cotidiano que basa de la experiencia personal de todos los días, que puede ser, pero el tema ahí en el COF, sin saber, porque no tengo idea de lo que viste en el COF, ya te lo digo, salvo lo que habré hecho el video yo, que ya ni me acuerdo de lo que dije, es que vos distinguís el conocimiento cotidiano vulgar del específico que es el jurídico. Ojo. Ahí está la distinción. Es otra doble distinción
que no es que no tiene que ver, se vincula en cierta forma, pero no es completamente esto, porque esto está orientado más a lo jurídico en lo que vos viste en el COF, de lo que yo entiendo, ¿no? Acá estamos en el plano de entender las cosas. O las comprobamos, o las razonamos, o las creemos. Así, en esos tres formatos simples. Bruno. ¿Qué tal? Disculpe, profe. Yo, por lo que tengo entendido como conocimiento cotidiano que fue que lo que vimos en el COF, era, por ejemplo, un ejemplo que se había dado en nuestra clase, era como saber que a tal hora pasaba tal colectivo por el hecho de que todos los días sucedía lo mismo, era algo ya como una especie Eso ya de tenés rutina. una comprobación científica de lo que es la reiteración, claro. Sí. Eso sería para nosotros lo que teníamos un como método derecho cotidiano. científico, claro. Claro. Y al revés. Vos podés decir, antes de que llegue el colectivo, tener el razonamiento lógico de que si todos los días pasa el colectivo, hoy va a pasar el colectivo, ¿no? Claro, puede que se pueda que claro, le pero suceda algo al colectivo. tiene que ver capacidad predictiva. Tiene que ver con cuestiones temporales. Una cosa es verlo antes y otra cosa en el momento que pasa. Claro, o sea, no es universal ese conocimiento, no es que es único. O sea, no es el único colectivo que puede llegar a pasar por ahí. Pueden haber Eso muchos seguro, más. sí, pero estamos en lo mismo. Es decir, yo lo que quise armar en la circunstancia de cada individualidad tener una herramienta de convicción concreta. Tenés la prueba, la razón y la creencia o la fe. Esas son las tres cosas que todo el mundo tiene para saber las cosas. ¿Se entiende? Esa es la gran, el gran nexo común de todo. Perfecto. ¿Y por qué viene todo esto? Porque también, ¿para qué vamos a hablar casi una hora de una cosa que todavía no dijimos? Porque si ustedes van al programa y se presentan en el programa, van a ver que hay una parte que dice concepciones. Y las concepciones dan idea de cómo se introyecta lo que vendría a ser un hombre. O sea, con esas tres herramientas que todo el mundo está de acuerdo que la gente tiene, dándole mayor o menor intensidad de veracidad, esto sí, acuérdense, porque es más sólida desde lo convictivo una prueba que creer solamente. Así, de lo alto para abajo, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Al hombre, como sujeto que se puede llegar a arribar y conocer, se determinan tres concepciones. ¿Qué quiere decir concepción? O sea, explicación del origen de, vendría a ser concepción, ¿no? Y sobre esto tenemos tres caminos, que son los que dijimos antes: la prueba, la razón y la fe. Esas tres cosas que todo el mundo tiene y todo el mundo está de acuerdo que tiene para dar convicción y tranquilidad, se proyectan en estas teorías de concepción del hombre. Quiere decir, ¿qué quiere decir concepción? ¿Cómo se dio inicio a? O la justificación de un principio de algo. Dicho más claramente, a través de estos tres métodos que todo el mundo tiene, los pensadores justifican que el hombre existe por estas tres vías. ¿Me siguen hasta acá? Sí, un poquito más despacio, profe. Bueno, listo. Estaba dictando, pero estaba copiando, perdón. Un ejercicio. Sí, ¿quién dijo? Morena Galota. Las preguntas más, ¿no puede repetir? A ver, pará. Había dicho que a través
de esas tres, de Claro, esos tres ahí está. métodos. Desde esos 3 métodos que son comunes y reconocidos por todas las personas, se explican los orígenes del hombre en las 3 concepciones. Ahí está, bien, espectacular. La concepción científica, la concepción filosófica y la concepción teológica. ¿Cuál es la concepción científica? La que utiliza la comprobación, la experiencia. O sea, desde el punto de vista científico, el hombre es el último eslabón evolutivo de la escala animal. A partir del primer mamífero vertebrado, pues despacio, denominado, lo escribo, ¿qué es el bicho? ¿No puedo escribir, che? Sí, acá yo lo estoy leyendo. Sí, no podemos escribir nosotros. Claro. Gaby. Bueno, ahora le digo, espera. Un segundo. Ahí está. El método científico, entonces, determina que el hombre es la evolución más plena de la escala animal a partir del celacanto, que es ese famoso bicho que alguna vez han visto en Los Simpsons que sale del agua y va caminando. Que deriva en después en la concepción homínida. O sea, dentro de lo que es la evolución de los primates, el hombre es la mayor evolución, ¿no? Después está la concepción filosófica. O sea, como para algunos esta explicación científica no alcanza, y ahora vamos a ver por qué, a entender toda la amplitud que tiene el hombre, amplitud integral, otra teoría la explica desde la filosofía. ¿Y por qué? Porque si desde la concepción científica seríamos un animal evolucionado, no explicaría contextos de relación. O sea, cómo se vincula el hombre con otros. Porque entre los animales hay agrupaciones, pero son agrupaciones conscientes y empáticas. El hombre sí las tiene. El hombre, si quiere, elige no relacionarse, porque tiene lo que Dios llama el libre albedrío. Para la filosofía, con la razón como método, acá voy despacio para que escriban, el hombre es un animal político.
o animal que vive en sociedad. Esto lo dice Aristóteles. Tuvo su origen en el pensamiento filosófico clásico de Grecia. Busca el porqué de las cosas. El hombre se cuestiona su existencia y necesita en conciencia su vida social. ¿Por qué? Porque es un sujeto imperfecto. Tiene necesidades. Las necesidades se generan por su propia imperfección. Si fueran dioses los hombres, no tendrían necesidades. Y son conscientes de esas necesidades. Al presentar esas necesidades, tiene esa condición tan particular de individualidad. Ahora vamos a ver todas estas cosas. Porque hablamos de palabras muy vinculadas a estos temas. Hablamos de individuo y de persona. Ahora vamos a ver. Y a veces, como el hombre tiene necesidades, y aparte de tener necesidades, tiene ese contexto de limitación particular, para la fe, o desde la concepción teológica, o sea, teología viene conocimiento, teología, lo mismo que filosofía, viene de logos, logos quiere decir conocer. Teo, Dios. Filo, amor al conocimiento. Filosofía quiere decir amor al conocimiento. Teología quiere decir conocimiento de las deidades. De la concepción teológica, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual tiene una particularidad de divinidad, que es lo que les dije antes, que se da a través de la conciencia. Profe, ¿el hombre está hecho a semejanza? A imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia. Entonces, rebobinando hasta acá. El hombre busca entender las realidades. Tiene 3 métodos para entender las realidades. Con la prueba, con el pensamiento, es decir, la razón, y con la fe. Eso deriva, si se le ocurre ponerse a estudiar algo acerca de sí mismo, 3 concepciones. La concepción científica, la concepción filosófica y la concepción teológica. La concepción científica dice que el hombre existe porque es la máxima expresión evolutiva de la cadena animal. A través de los siglos el hombre fue evolucionando. Esta teoría, me olvidé decirlo, es la de Darwin. Profe, ¿me repite las 3 concepciones? Sí, la concepción científica, filosófica y teológica. En la concepción científica, el hombre es la máxima expresión de la cadena evolutiva animal, según Charles Darwin. Pero como eso no alcanza a explicar todo lo que es el hombre, para la concepción filosófica, es un animal político, un zoon politikon. Esto lo decían los filósofos griegos, en particular Aristóteles. Como animal político se cuestiona la realidad y necesita de vivir en sociedad por su propia imperfección.
pero tampoco completa todo el sentido amplio que tiene el hombre. Porque también tendría algunos aspectos de trascendencia. Cuando digo trascendencia, quiere decir más allá de sí, después de sí mismo. Entonces, la teología explica que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ojo, el cristianismo vino a, de alguna forma, a dar un sentido primordial o mayoritario de toda esta percepción. Porque la mayoría de las culturas anteriores hablan de esta suerte de trascendencia, ¿no? Los hindúes hablan de lo que es la transmigración. Bueno, el taoísmo no, pero los egipcios hablaban de lo que era el pasado del mar de los muertos, el cruzar la vida a otro plano. Siempre fue esta existencia de una vida después de esta. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿de dónde salen todas estas cosas? ¿Por qué hacemos toda esta división de tres concepciones? Y acá vamos a partir al primer supuesto de contexto definitorio. Porque hasta ahora no dijimos que es el hombre, que lo dijo Ezequiel otra vez, pero como estamos acercándonos. Y para eso hay que entender varios términos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de hombre. La palabra hombre viene del latín, que quiere decir humus. Y que nació de una vieja, un viejo mito romano, que era el mito de Cura. Por ahí en Wikipedia está, ¿no? Era un dios que tenía que ver con lo que era la voluntad, el compromiso, la dedicación de las cosas, esa entrega a las cosas. Dicen que juntó un poco de barro y le pidió a Júpiter que le dé spirit, o sea, un soplo. El mismo término que los griegos llamaban neuma. Ahí viene neumático. Soplo, que lo identifican con ánimos, con movilidad. Ahí viene neumotórax. Ahí viene neumotórax también, ¿no? Claro. Son todas palabras etimológicas clásicas que se utilizan ahora, ¿no? Bueno, al final no sabían qué nombre ponerle al sujeto ese que tipo golem, era una cosa hecha con barro, que bueno, tenía su ánimo. Hasta que apareció después otro dios más, que es el dios de la tierra, llamado Telius. Y el que viene a zanjar el conflicto es el dios Saturno, que dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner hombre, porque viene del humus. Cuando se muera, va a volver al humus, a la tierra. El espíritu va a volver a pasar a Júpiter, entre comillas, una suerte de dios, uno de los dioses más importantes. Y en la tierra, en vida, va a seguir siendo de cura, por lo que van a tener siempre dedicación, voluntad, compromiso con el mundo, ¿no? Ahí explica, por ejemplo, el origen de los términos. Pero no son los únicos que hablaban de estas palabras vinculando al hombre, porque estamos diciendo los romanos. De acá sacamos la idea de lo que es espíritu, ánimo y hombre. Los griegos, que eran más trascendentes, porque en el contexto romano el hombre era una cosa pragmática, algo funcional, ¿no? Para los romanos, para los griegos, perdón, hombre se decía ántropo. De ahí viene antropología, conocimiento del hombre, y que quiere decir sujeto, persona, bueno, tampoco,
para que no mezclen. Hombre de la tierra que mira al cielo. Sabe que es distinto del resto del mundo y quiere ser más. Después los romanos captaron esta idea con el término persona. Persona en latín quiere decir personare. Algo que resuena, retumba, hacia afuera. Eso que resuena y retumba justamente es el animus, el espíritu. Somos personas porque somos seres espirituales. La espiritualidad y vinculación de comunicabilidad nace del contexto social. Ahí tenemos por qué somos socialmente vinculados. Que se entiende en este contexto doble si hablamos de individuo, que es algo con dos cosas unidas, que justamente es cuerpo y espíritu. O sujeto, que es algo, la palabra sujeto se entiende si se vincula con su antónimo, que es objeto. En los dos casos, lo importante no es esa palabra junta, que es sujeto-objeto, sino lo que es objeto, que viene de jectum, que en latín quiere decir expulsar, como eject, ¿no? El sujeto quiere decir que se introyecta a sí mismo, pero la palabra objeto quiere decir que es fuera de sí. En los dos casos siempre es vinculado a una cosa que lo rodea. O sea, si yo proyecto, surge de un punto de partida que es la persona hacia afuera. ¿Me siguen lo que digo? ¿No? En todos los casos, sí. Viene a lo que decimos antes de cómo vemos la realidad todo. Cada uno ve la realidad desde sí. Y nosotros conocemos la realidad desde sí individualmente. La podemos compartir con los otros, pero solamente desde uno se ve. La explicación de estos términos, de estas palabras, vienen desde eso, de la individualidad de cada uno, de cómo se proyecta con el entorno. Un sujeto se introyecta a sí mismo. De ahí viene la conciencia. Conciencia quiere decir concentrar. Me meto adentro de mí y me veo en el centro. El sujeto se ve a sí mismo. Cuando el sujeto se proyecta fuera de sí, ahí viene la idea de objeto, porque sale fuera de sí. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ¿sí? Profe, Sí. entonces sujeto, ¿qué vendría a ser? ¿Que somos nosotros para dentro de nosotros mismos? Sí. ¿Eso sería en sí? Sí, porque el término se entiende más cuando se contrapone a objeto. Si uno explica objeto, quiere decir que siempre fuera de sí. Ah, perfecto. Gracias. Claro. ¿Por qué vienen estas palabras raras? Que no son raras. Porque las usamos. Pero tiene su explicación rara. Profe, Justamente, disculpe las molestias. Mm. El sujeto entonces sería como la combinación de la persona y la acción, ¿no? Sí, está bien. No, yo no diría acción, porque es Por una eso cosa digo más técnica, sí. sino en ese vínculo con los otros, ¿no? Ah, O con el resto de uno. Lo que no es uno hacia afuera. claro, ok. Más allá de eso, yo prestaría más atención en las otras palabras, porque de las otras palabras surgen otras cosas que llegan a señalar la imprecisión de muchos términos, de muchas teorías anteriores. Quiere decir que la teoría científica no completa cosas que completa la teoría
filosófica, que a su vez no completa cosas que completa la teoría teológica. Con lo cual llegamos a la primera conclusión de que el sujeto, por su especificidad, por su condición única, el hombre es un sujeto complejo. Como decía un pensador francés que no me acuerdo el nombre. No es una cosa fácil. Es algo intrincado. Y de muchas cosas. Teniendo en cuenta el punto de partida del sujeto complejo y de las formas que podemos entenderlo, a partir de aquí podemos arribar a una definición. Y acá sí paren las antenas, como vinieron hasta ahora, porque vamos a hablar de la definición. Y la definición, bien entendida, explica toda la unidad. Si ustedes se acuerdan bien, la definición explican todo. La definición de hombre para la cátedra, insisto, cátedra, es una palabra que viene de la Edad Media, que significa silla. La silla donde se sentaban los pensadores académicos en lo que eran las escuelas. Desde la cátedra se sostienen posturas de pensamiento. No todas son perfectas, sino cada una se trata de abonar y justificar más. Para que lo entiendan, la universidad es un ámbito de existencia de cátedras de distintos pensamientos. Volviendo. ¿Cómo definimos al hombre? Y esto lo vamos explicando. Primero, frases cortitas. El hombre es una maravillosa armonía. Con lo cual ya tenemos dos componentes importantes. Primero, que es algo deslumbrante. Y segundo, que es equilibrado. Y tiene un armado casi perfecto. Una armonía es algo integrado y completo. Y aparte es maravilloso, quiere decir que genera una admiración. Es una maravillosa armonía de cuerpo y espíritu. Ahí sabemos que hay dos cosas. Cuerpo y espíritu. Ahora vamos a ver bien después cómo sigue. ¿Qué integra? Quiere decir que esta maravillosa armonía conforma o pertenece a como unidad humana, vale decir, un sujeto específico de la condición humana, la vida y destino de los pueblos. O sea, en su proyección más social y comunitaria. No solamente desde su concepción implícita, sino hacia afuera. Entonces, el hombre es una maravillosa armonía de cuerpo y espíritu que integra la comunidad humana, la vida y el destino de los pueblos. Esto determina, a su vez, varias cosas. O, como viene después, en el programa, lo que son las dimensiones. Y ahí vamos a aclarar, importante. Profe, disculpe. Sí, sí. Esta definición que usted dio del hombre, no estoy entendiendo la parte de destino de los pueblos, como Sí. para que me cierre un poco más la definición, si me lo podría explicar. Sí. Gracias. Porque el hombre a través del tiempo, ahora vamos a ver, la vamos a integrar más, entendiendo desde las dimensiones.
El hombre no es una cosa de ahora. Ya está hace varios años, siglos. Y esto conforma la vida social del mundo, desde su creación, ¿no? Ahora lo vamos a ver mejor, pero completo un poco eso. ¿Por qué? Porque es lo que te iba a decir ahora. Desde lo esquemático para entender, ¿no? Si usted tiene que estudiar la unidad 1, primero tiene que entender, con lo que dijimos antes, cuáles son los caminos de la verdad, cuáles son las concepciones. Acuérdense que las concepciones son 3. ¿Qué es concepción? Son las posturas de explicación de la existencia del hombre, ¿no? Es una concepción. Concepción viene de nacimiento, de concebir, ¿no? ¿De dónde saco el nacimiento? Después viene la definición. Y después vienen las dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un perfil. Un estamento. Una clasificación, si se quiere. ¿Cómo se puede subdividir o conformar partes? Son distintas partes, ¿no? O perspectivas, en mejor palabra. Profesor, me interrumpo. ¿Podría volver a explicar? Porque se me cayó el internet justo. ¿Desde dónde? Desde Concepción, justo dijo Sí. ahí, y ahí se me cayó. Concepción explica y se me cayó. Bueno, concepción vendría a ser las posturas que justifican la existencia del hombre. O sea, concepción acá. Una concepción vendría a ser posturas que justifican la existencia de algo, pero en este caso del hombre, ¿no? Y son 3, las que vimos antes: científica, filosófica y teológica. Vemos la definición: maravillosa armonía de cuerpo y espíritu, unidad humana, vida y estilo de los pueblos. Y de acá, de la definición, presten atención, de la definición, surgen las 4 dimensiones. Una dimensión es un perfil, una perspectiva, un estamento. Una característica podría ser, son las Una características. clasificación. Yo no diría característica porque la característica es lo que explica de algo individualmente considerado. Y acá son, es decir, de una característica es una especie de un género. Es decir, de una cosa global son pedacitos chiquititos. Y acá todos tienen la misma percepción. O sea, están en el mismo nivel todas. No son una más importante que la otra. ¿Se entiende? Las dimensiones, claro, las dimensiones están en la definición. Uno no entiende. Habla de cuerpo, espíritu, vida y destino de los pueblos. Las dimensiones que podemos tomar, tenemos que son la dimensión. Esto es importante, no se olviden. Primero, acuérdense en el número, tipo los esquemas de fútbol, ¿no? 3, 1 y 4. 3 concepciones, una definición, 4 dimensiones. ¿Sí? No nos mezclen después las dimensiones con las concepciones. Claro, por eso pasa siempre. Le pedimos una y nos dan la muy, otra y nos muy comúnmente, claro, muy comúnmente pasa eso siempre, sí. Son 10:30, doctor. Le aviso para que sepa. Bueno, enumeramos las 4 dimensiones y después seguimos. Hacemos 20 minutos de recreo. Primero, tenemos la dimensión material, espiritual, individual y social. Ahí la escribí. Material, espiritual, individual y social.
Y si prestan un poco de atención, van a ver que las dimensiones están enumeradas en la definición, ¿no? Pero esto lo vamos a ver. Perdón. Sí. Vendría a ser cuerpo, espíritu, vida y pueblos, las 4 dimensiones que Claro, hablamos. vida como algo personal. Claro. ¿No? Ah, perfecto. Ya lo entendí. Claro. Gracias. Coming up, en el otro capítulo, después del recreo, vemos esto que sigue. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profesor. Sí. Disculpe, yo quería decir que todavía no puedo escribir en el chat. Yo soy una de las que está bloqueado el chat. Lo tengo, ¿sabes qué dice que pueden, participantes que pueden chatear con? Puse todos y en público directamente y no sé qué pasa que no. A ver, fíjate ahora. Ahora sí, ¿ves? Que dije, están diciendo ahora sí. A ver. Fíjate si puedes escribir. Ahora sí. Ahora sí. Había puesto en público y directamente y no sé por qué no los dejaba. Yo era eso solo, gracias. Bueno. Está bien. Repetimos el contexto de la otra vez, 20 minutos y demostrar después del aula. Entramos -10, nos volvemos a encontrar. 11 menos 10, ¿ok? Gracias por prestar atención, muy importante. Perdón, ¿podemos salir o nos tenemos que quedar aquí sin la cámara? No sé, pregúntele, silencien todo y vayan a calentar la pava. No hay problema, porque ahora si te vas no podés volver a entrar, no te preocupes, porque tiene mucha más capacidad este chat. Bueno, entonces salgo porque estoy con los datos y después ingreso 11 Bueno, está muy bien, nos perdemos el tiempo para darle el tema que le tenemos que desarrollar. Pero bueno, vean ustedes cómo quieren hacer, leerlo antes, leerlo después. El tema es que yo les aseguro que si ustedes estudian los 2 últimos días, se van a hacer una ensalada y va a ser un poco exitoso su paso por cualquier materia. Porque también tienen este componente de que las semanas de los parciales son en general todas las mismas, para toda la facultad, porque en la mitad del cuatrimestre no hay mucha vuelta. Primer parcial, segundo parcial, el final o 3 semanas antes de que termine el cuatrimestre. Entonces, para ayudarlos a que ustedes puedan ir transitando de la forma menos angustiosa posible para ustedes, les damos estas recomendaciones. Tómenla o déjenla, cada uno tiene su forma de estudiar, cada uno tiene su forma de administrarse el tiempo, pero bueno, ya que vienen y van a cursar todo el cuatrimestre, lo ideal es que aprueben, que es lo que nos gusta a nosotros, que los alumnos pasen exitosamente el cuatrimestre. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí. ¿El libro El hombre y el derecho es el mismo que el de Ochipinti? Es el de Ochipinti. Estamos en la cátedra de Ochipinti. Sí. Pero estaba confundida porque estaba separado el libro. Por eso. Spoiler de la materia. ¿Quién está spoiler? ¿Qué quieres decir con spoiler de la materia, Alan? Me hiciste reír. Que ahí se vio contenido que no se tenía que ver. No importa. No importa. Si tenía que ver, lo que pasa, no vieron nada, porque lo que vieron son títulos, nada más. Así que no hay problema. Se imagina que después de tantos años nosotros vamos subiendo cosas al aula y se las vamos liberando en la medida que vamos viendo que ustedes las necesitan. Y si hay cosas que no se pueden dar porque no hay tiempo, sobre todo ahora con lo del aula, con la instancia virtual, hacemos eso. Sí, Camila y Tomás, y seguimos porque si no nos come el león. Disculpe, profe, le hago una consulta. Estaba Camila primero. Perdón. Dale, sí, Camila. ¿Qué tal? Buen día. Usted nos mostró los links que teníamos a los libros en la parte del aula donde dice material complementario. Sí. Hay 3. Hay un drive y después hay otros 2. No, fíjate que creo que son 2. Que hay uno que está repetido. Pero no importa. Claro, después, te iba a decir. Es para la segunda parte. Que eran lo mismo. Sí, son 2 los libros. Tomás. Después vemos hasta dónde llegamos, Tomás. Después vemos. No, pero yo para...
La unidad se va a dar, no se pongan ansiosos, la unidad se va dando y vamos, como les dije, vamos a tomar lo que dimos. Si tardamos 3 clases en dar la primera unidad, tardamos 3 clases, pero vos te vas a ir dando cuenta a medida que se va desarrollando. Ok, listo, muchas gracias. Bruno. Sí, profe, disculpe, yo hoy llegué a notar, había dicho el profe 3, 1, 4, eran 3 concepciones, 4 dimensiones, y el 1, disculpe, no Y llegué a una notar. definición, y una Ah, definición, la definición del hombre. Perfecto, gracias. Listo. Doctor Barcat, le paso la palabra. Me gusta que participen, me gusta que tengan dudas y me gusta que pregunten. Pregunten, porque la única forma de aprender es preguntando y sacándose las dudas. No sean tímidos. No me hablo más. Los temas los vamos a ver un montón de veces. No es que pasa el tren y no se subieron y me agarra el pánico. Eso, si les pasa, les va a pasar dentro de 1 año y medio, 2 años. Pero no ahora. Les puede pasar con contrato, con reales, con penal 2, pero ahora estamos en la introducción. Yo sé que es muy difícil en su instancia regular energía, pero acá el camino te va a llevar solo. Esto tiene mucha señalética. Te va a ir llevando las cosas, no tienen que investigar demasiado, por lo menos acá, ¿no? Así que hay que relajarse y prestar atención, no hay que volverse loco. El 314 es como para acordarse en un universo de cosas que ustedes ya que van a tener en su momento y por ahí ahora se acuerdan, pero dentro de 2 meses, 3, hay que ver si se acuerdan. Entonces sirve para regla mnemotécnica para tenerlo presente, ¿no? De esto, ¿no? Volviendo un poco a lo que veíamos antes, con ganas de terminar hoy, porque si no se va a hacer largo, tratamos lo posible de ver qué vimos hasta ahora. Hablamos un poco de lo que eran las fuentes de verdad, y respecto de las fuentes de verdad, vimos que teníamos en cuenta lo que era la experiencia, el experimento, la razón y la fe. Y de ahí sacamos las 3 concepciones como forma de entender aquello que da a una aproximación a lo que es la idea de hombre, porque si ustedes ven el programa van a ver que dice idea de hombre, como algo como para ir acercándose, no algo definido en concreto. Y ahí viene definir quiere decir ponerle un límite, ponerle un fin, ¿no? Sobre esto mismo entonces tenemos que, en el contexto de el aspecto de las concepciones, es importante tener en cuenta que de acá sacamos la definición y de la definición sacamos a la dimensión. Un segundito, que me llaman por una cosa urgente, un segundo. Volviendo, perdón, estamos laburando, a veces se complica. Edu, no te escuchamos, no te escuchamos. Sí, ahí, hola. Sí, yo escucho perfecto. ¿Se escucha? Ahí, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, las concepciones que parten de los supuestos de verosimilitud que el hombre puede tener, ya lo dijimos. La experiencia, la razón y la fe. De ahí vienen las concepciones.
científica, filosófica y teológica. El hombre derivado de la evolución animal, el hombre animal político, el hombre imagen y semejanza de Dios. De ahí saltamos a la definición. La definición conforma maravillosa armonía, cuerpo y espíritu, unidad humana, vida y destino de los pueblos. Y saltamos a las dimensiones. Las dimensiones que salen de la definición conforman varios aspectos. Primero tenemos una perspectiva, un perfil, un estamento, un escalón material. El hombre es materia, complejo orgánico derivado de la partícula de carbono. Nace, crece, se reproduce y muere. El contexto orgánico del hombre es común a todos los animales y a los vegetales. Tienen esta suerte de génesis, esta suerte de desarrollo, plenitud y fin. ¿Por qué es importante este reconocimiento de la dimensión material? Porque justamente sin la existencia de este contexto orgánico, el hombre no existiría. La base, el sustento, de ahí viene el contexto de humus, lo que era la cuestión de tierra, algo sólido, concreto y consolidado. ¿Por qué es importante la perspectiva de la dimensión material en el hombre? Porque si la vemos, y ya nos volcamos un poco a nuestro aspecto, en el contexto del derecho, vamos a tener en cuenta que el mundo jurídico reconoce esa cuestión de organicidad. De ahí va en la validación, por ejemplo, que desde la dimensión material orgánica, el hombre tiene reconocimiento del derecho a la vida. Se le muteó, No profesor. lo escucho, profe. Sí. ¿Podría explicarlo? No sé qué pasó. Bueno, ya está. El hombre tiene, por esa condición orgánica, derecho a la vida y, ¿por qué no, a la muerte también? Derecho a la alimentación, derecho al desarrollo. Y solo desde lo básico, sí. La dimensión material es lo más básico, lo sustancial, lo orgánico, aquello que es común a los animales y los vegetales, algo que nace, se reproduce, se desarrolla y muere. El hombre tiene en común eso con el resto de las cosas del mundo. Y de esta cuestión tan básica y sustancial se derivan aspectos jurídicos importantes. Por ejemplo, el derecho a la vida, como dije antes, a la muerte, a la alimentación, al desarrollo, etc. Pero no solamente tiene una dimensión material, también tiene una dimensión espiritual. La concepción de la dimensión espiritual es compleja y como justamente no está dentro del contexto de las cuestiones de verdad que son cuestionables y que no se pueden comprobar experimentalmente, siempre entra dentro de la idea del contexto filosófico o teológico. Es difícil probarlo desde lo científico, a pesar de que los rusos en una investigación de la década del 60 lograron comprobar que el cuerpo disminuía en el momento instante de la muerte 33 gramos de peso y que eso se interpretaba como que podía llegar a ser el alma, ¿no? Si bien desde la medicina forense el cuerpo va liberando peso, energía y elasticidad progresivamente, en el instante mismo del fallecimiento la persona pierde 33 gramos de peso, ¿no? ¿Qué sería, entre comillas, lo que científicamente podría llegarse a decir como que es el alma que se va del cuerpo, ¿no? Bien. De hecho, hay una película. Sí, trabaja John Penn. John Penn, ¿no? Sí, John Penn. Sí. Bueno.
Tomás Búsquenla está después, levantando la mano. del 90 a 33 grados. Sí, Tomás pregunta. Todo teoría. Por eso te digo que la justificación eventual de la dimensión espiritual sería comprobable desde el punto de vista de del razonamiento y de la fe. Y difícil de comprobar desde lo científico, por lo menos hasta ahora, ¿no? De todos modos, hay una compulsión del hombre que necesita darle sentido a todo lo que ve y todo lo necesita Claro, ordenar para poder claro. procesarlo. Uno no se banca Claro. a él y no. Y esto es así y aceptarlo como es porque es así, ¿no? Claro, claro, Este, claro. Entonces, bueno, esto por supuesto que no está científicamente comprobado, si no hubiera salido en todos lados y toda la comunidad científica lo hubiera aseverado, sino que, bueno, son teorías que se han podido corroborar en base a el peso de una persona en el punto de morir, qué sé yo, ¿no? Bueno, esto que está diciendo el doctor Barcat. Claro, Disculpe claro. la interrupción. El nombre de la película lo podrían decir así. 23 gramos, sí. Se llama así. Gracias. Trabaja Sean Penn y Benicio del Toro, me parece. Bueno, la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual es la más larga, compleja y explicable desde la perspectiva. Porque ya inferimos una existencia de espíritu si tomamos, por ejemplo, los términos que dijimos antes. La cuestión de animus, neuma, spirit, todas cosas que son volátiles, etéreas, o como tenía la idea de lo que era antes, lo que era la cuestión de soplo. Era como un hálito, ¿no? Y que como derivación, esa expresión de espiritual se proyecta en lo social con la palabra persona, que ya vimos también, ¿no? Bien. ¿Qué busca entonces la cuestión espiritual? De alguna forma capta todas las circunstancias que tiene que ver con lo emocional, lo cognitivo, lo perceptivo, todo ese contexto que le da solidez ¿cómo es? Al sujeto y que lo proyecta en la realidad, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos valorar que desde el punto de vista espiritual hay varias teorías. Así lo señalaba, por ejemplo, como decían los griegos, lo decía, por ejemplo, Platón. Platón señalaba que hay un desarrollo desde la filosofía. En un principio estaba lo que eran hay un punto de inflexión en la persona de un sujeto llamado Sócrates. Sócrates utilizaba de alguna forma la validación de la razón para entender las cosas. Así los filósofos se dividen en presocráticos y socráticos. Dentro de los filósofos socráticos, los continuadores de la idea de Sócrates, el más importante es Platón. Platón era un filósofo que captó toda la obra de Sócrates y la fue narrando en sus libros. De hecho, en sus obras son referencias sobre la vida de Sócrates, ¿no? Y lo que Sócrates enseñaba. Y él distingue que el hombre es un sujeto compuesto de cuerpo y alma. Reconoce la existencia del cuerpo, pero también dice que existe el alma. Y que el alma es un compuesto que ingresa al hombre cuando nace y es preexistente al hombre. El alma pertenecía a lo que llama el mundo de las ideas. Platón dice que el mundo tiene existe un universo trascendente que es etéreo y es ideal,
donde todas las almas están en ese lugar. Y en ese lugar ven y perciben las realidades. Porque Platón decía que las realidades de ese lugar son incorruptibles, no se modifican. ¿Por qué? Porque la existencia de las cosas en este mundo son reflejo de aquella realidad incorruptible. Y lo explica diciendo que las cosas se deterioran, desarrollan y mueren como el hombre mismo. Pero el alma, al igual que las ideas de las cosas, son persistentes. Por ejemplo, dice que un árbol es algo que empieza, desarrolla y muere. Con lo cual no es siempre igual. La idea de árbol, como noción, existe en el mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, el alma del hombre es preexistente. Cuando el alma del hombre viene a este mundo y se incorpora en el cuerpo, reconoce la realidad porque ve la proyección real de la idea de hombre existente en el mundo ideal. ¿Se me entiende lo que digo? ¿Se entendió o fue muy trillado? Sí, perfecto. Lo repito de nuevo fácil. Para Platón, sí, como el alma vive en otro mundo ideal, que es el mundo de las ideas, donde existen las imágenes perfectas de las cosas reales en el mundo, cuando el alma viene al cuerpo, en el nacimiento, toma las ideas preexistentes del mundo de las ideas y reconoce de las cosas en el mundo su idea originaria. En realidad hay dos grandes teorías, ¿no? Dice que nosotros somos una tabula rasa, una tabla en blanco, que vamos aprendiendo a pensar y qué sé yo, en base de un cero, que es el nacimiento. Y hay otra que dice que en realidad venimos con conocimientos que son innatos, esto que dice el doctor Barkat, y que en realidad no conocemos, sino que reconocemos. ¿No? O sea, estamos volviendo a tomar cosas que ya las teníamos como incorporadas, que las tenemos incorporadas como un ADN. Eso sería el alma, ¿no? Claro. Sería lo que nos provocaría el alma, digamos. El alma, Claro, cuando entra en el cuerpo, lo que hace es darle ánimo a esa cuestión material, pero aparte le da conocimiento preexistente a la realidad de las cosas que previó en el mundo de las ideas perfectamente, y acá las ve imperfectamente. ¿Se entiende ahora? Estaba Luz haciendo una pregunta que le había levantado la mano primero antes de Bruno. Luz, si estás por ahí. Sí, quería más que nada generalizar, o sea, el concepto de la, ¿cómo se dice? Del mundo de las ideas prácticamente sería entonces que nosotros, nuestra alma viene de ahí y cuando nacemos el alma viene a nuestro cuerpo, pero olvidamos todo esto del mundo de las ideas. Sin embargo, tenemos el reconocimiento de él en base a los objetos que vemos, pero como dijo el profesor, no son objetos perfectos. Claro. Es eso, sí. Solo es la concepción que nosotros tenemos dentro de las ideas. Sí, sí. Ok. Bruno. Esto no es, parece, ya nomás hago un complemento, parece una cosa vieja, pero para los hindúes es así. Casi tanto que así que el brahmanismo toma esta idea similar porque dice que el alma va cambiando de cuerpo y va mejorándose cada vez más hasta llegar a lo que se llama el nirvana, que es la identidad del alma con Dios. De hecho, ustedes conocen el budismo y conocen al Dalai Lama, que es el papa de los budistas, ¿no? El referente en la tierra de los budistas, y ellos creen en la reencarnación y creen que es el mismo alma que va mutando de cuerpo en cuerpo. Cuando el Dalai Lama muere,
tardan unos cuantos años en empezar a entrevistar a chicos que nacieron el mismo día que el Dalai Lama se murió o días posteriores inmediatos, y reconocen, pues según las entrevistas que hacen, quién es, en qué alma, en cuál de esos niños reencarnó el alma del Dalai Lama. Y lo vuelven a erigir Dalai Lama a ese niño, que lo van preparando para que en la edad adulta siga siendo el conductor de la fe, de esa fe, ¿no? De la fe budista. Bruno, le toca ahora. Sí, profe, disculpe. Sí, más o menos algo similar a lo que dijo la compañera. O sea que el alma pasa a lo que es el cuerpo de la persona y desde ahí toma reconocimiento de lo que sería, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que dijo? Desde dónde viene el alma, perdón. Desde ese espacio, en realidad, desde donde viene el alma, ella reconoce una vez que está en el cuerpo humano el conocimiento de dónde viene, de dónde proviene originalmente, ¿no? Eso quiso decir. Y lo mira desde esa perspectiva, desde lo perfecto. Ajá. ¿Alguien pregunta algo más? Ana levantó la mano, Mariana y Oriana. Ana primero. Hola, profesora. No, yo lo quería preguntar porque yo en el texto había leído que según el Platón, el origen del alma se encuentra en el demiurgo. Es lo mismo que había mencionado el profesor en el mundo de las ideas. Para corroborar. Lo que toda esa demiurgo como principio creador. El concepto de demiurgo como principio generador se mantiene en los pensadores. A ver, esperen un poco. Estamos hablando muy genérico, no se metan tanto en esto porque se van a marear, porque esto no es filosofía, esto es introducción al derecho y estamos explicando cosas, ¿no? El principio de demiurgo se repite después con Aristóteles, llamado motor inmóvil, como el generador de la realidad que no tuvo nada que lo genere, se generó a sí mismo. Pero ese es lo que era Dios antes. La diferencia entre el Dios de los griegos y el Dios cristiano es la ética. Aquellas cosas que tienen que ver con los valores, con la ponderación de principios reconocidos por el hombre. Para los griegos ahí no había ninguna cosa de esa. Todas las cosas de Dios eran promotores. Dios era un gran promotor de la realidad, pero no volcaba aspectos éticos como volcan los cristianos, ¿no? Pero no nos mezclemos, quédense con esto que es más fácil. Por eso les dije un poco también lo de esta suerte de el mundo de las ideas. El mundo de las ideas reconoce la idea completa, perfecta, participando de lo que es el principio creador, o demiurgo, lo que era Dios, que vuelve el hombre a la realidad y ve las cosas materiales. Pero esto para Platón solamente. Porque para Aristóteles, que es el discípulo de Platón, esto no es así. Para Aristóteles, el hombre es cuerpo y alma. No algo que se conforma divididamente. ¿Por qué digo esto? Porque me olvidé de una cosa que no le expliqué. Al ser el alma algo que habita en el cuerpo corrompe el alma, para Platón, ¿no? Y el alma, al ser incorruptible, sufre al cuerpo. De esta forma, para Platón, el alma es prisionera del cuerpo. El cuerpo lo que hace es constreñir siempre al alma. Que en rigor no es muy alejado de la realidad. A veces nos dejamos llevar por las cosas de las pasiones y las cosas buenas que tiene el alma de su origen se ven a veces orientadas a esas necesidades. Yo puedo tener un hambre bárbaro, decido no comer en el contexto de mi libre albedrío a consecuencia de mi estado espiritual, pero me va a reventar el estómago porque el cuerpo me obliga a que coma. ¿Se entiende? Para Aristóteles, esta
comunión de las dos cosas, buscaba un equilibrio. Pero para Platón, el alma se liberaba cuando el cuerpo moría. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? El alma venía del mundo de las ideas. El mundo de las ideas reconocía la realidad perfecta. Venía acá el mundo imperfecto, veía las cosas y se acordaba de lo que había visto en el mundo de las ideas. Pero aparte, ese alma le hacía mal al cuerpo. El alma sufría con la necesidad del cuerpo. El alma solamente se libera cuando se muere el cuerpo. Para Aristóteles, su continuador, esto no es así. Necesita un equilibrio entre el alma y el cuerpo. Y es el hombre el que va manejando las necesidades del cuerpo. ¿Me siguen hasta acá? Jimena. Sí, quería saber si en la dimensión espiritual es necesario tener en cuenta todas las perspectivas de los distintos filósofos a la hora de estudiar, digo. No. No, cuanto menos la noción. La noción, sí. Lo importante es que entiendan, claro. Lo que pasa que la cuestión es la siguiente, es un tema que siempre llama a la pregunta. Y la gente tiene duda y quiere saber. Entonces se ramifican un millón de cosas y lo importante es lo del medio, ¿no? Que es que el alma integra el cuerpo. Para los clásicos originarios, Platón, el alma corrompía el cuerpo y se liberaba cuando el cuerpo se moría. Para Aristóteles, que es el continuador de Platón, esto no es así. Es una cosa indivisa, de ahí viene individuo, y está en el alma controlar el cuerpo. ¿Se siguen hasta acá? Camila. ¿Qué cosas importantes da en la cuestión del alma? Y ya quiero terminar con las dimensiones que faltan. Le da todo aquello que tiene que ver con, desde el punto de vista jurídico, el derecho a la comunicación, el derecho al libre Profe, albedrío. disculpe, ¿sigue hablando de lo que piensa Aristóteles? Perdón. Estoy hablando de lo que sirve la cuestión espiritual al derecho. Ah, ok, gracias. Lo que tiene que ver con el mejoramiento, con la educación. Todas cosas que involucran a la cuestión de la persona, al alma. Después hablamos de una dimensión individual. Porque de ahí viene justo esta circunstancia que el hombre es cuerpo y alma. Y esa concepción de unicidad lo hace distinto de todo lo que es el resto de los animales. De hecho, empezamos hablando de eso, porque si percibimos la realidad, la percibimos como individuos, ¿no? Todos los derechos que tienen que ver con la individualidad tienen que ver con aquellas cuestiones de lo privado. Derecho a la intimidad, derecho al trabajo, a la propiedad, al tránsito, etc. Todas cosas propias de la persona individualmente considerada. Y por último tenemos la dimensión social, que acá sí tiene que ver con las cosas de su relación de son politicón. El hombre es asociativo. Busca esas relaciones con otros. ¿Y las busca por qué? Porque es imperfecto, tiene necesidades. La primera imperfección que tiene que solucionar es de la alimentación y la reproducción para continuarse en el tiempo. De acá vienen los derechos de asociarse, la igualdad con otros, la petición a las autoridades y así un montón más. Entonces, tema más importante de la primera parte de la unidad 1. Rebobinamos, ya terminando. Las concepciones, 3, ya saben, científica, filosófica, teológica. ¿Qué es cada una? Evolución, imagen y semejanza
son políticos. La definición, hombre. Maravillosa armonía, cuerpo y espíritu, unidad humana, vida y destino de los pueblos. Vida y destino de los pueblos. Las dimensiones. Material, compuesto derivado de la molécula de carbono, nace, se desarrolla, reproduce y muere. Espiritual, aquello que tiene que ver con lo trascendente, según los filósofos, Platón, Aristóteles. Los derechos en cada supuesto. Los derechos que tienen que ver con lo material, los derechos que tienen que ver con lo espiritual, los derechos que tienen que ver con lo individual, sujeto indiviso, algo único, pero que también tiene una dimensión social cuando se relaciona con otros, en su proyección de persona, con los derechos específicos de cada uno. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Esto es la mitad de la unidad 1, la mitad. Esto es lo que lo troncal. De ahí pónganle lo que quieran, pero esto es lo troncal. Emily. Sí, había dicho que la definición general de hombre se puede relacionar todas estas dimensiones, que están enumeradas. Sí. Es una maravillosa armonía entre materia, sería dimensión material, y espíritu, dimensión inmaterial. Espiritual, claro. Como unidad humana, unidad sería dimensión individual. Claro. La y vida humana, también y el destino de los pueblos. Y destino de los pueblos social. Sería social, claro. Muy bien, entendido. Espectacular, exactamente. Ana. No, yo le quería hacer una pregunta al profesor en cuanto a la dimensión espiritual. Sí. ¿Qué temas tenemos que tener en cuenta al momento de querer explicarlo luego? O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué conceptos para luego explicarle la dimensión espiritual? Como bien lo... ¿Y qué le pondría yo? Yo le pondría las palabras que tienen que ver con eso que dijimos antes, lo que tiene que ver como que el cuerpo, el hombre tiene un cuerpo y espíritu, y lo espíritu está explicado desde lo filosófico, porque no se puede explicar desde la ciencia, y las teorías que explican eso serían, por ejemplo, lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, y los derechos que nacen de ese contexto espiritual. Gracias, profe. Ana, la otra Ana. Una era Ana Julián, la otra era Ana Rolón. No sé cuál de las dos primero. Yo soy Julián. No sé. Bueno, no, solamente quería preguntar. Con tal de entender bien las dimensiones y los conceptos, nosotros en el momento de la evaluación lo podríamos explicar con nuestras propias palabras, ¿no? Ese es el objetivo, o sea, obviamente tomando todo en cuenta, pero no algo, digamos, memorizado ni en algo realidad, así. Ana, vos tenés que entender el concepto. Yo tengo que, cuando te evalúo, saber que vos estás entendiendo lo que yo te expliqué. En esta primera materia de primer año, nosotros no le vamos a pedir una terminología jurídica, pero sí tienen que, algunas definiciones sí saberlas, porque son necesarias, más allá de que vos expliques después con tus palabras, ¿no? Ok, entendí, sí, entendí. Pero bueno, el concepto lo explico con mis palabras, tomalo entre comillas, porque de alguna forma, algún cierto marco de estructura del lenguaje que tiene que ver con una definición, tiene que haber. Pero si yo te pregunto y vos me contestás con un ejemplo, donde articulás perfectamente, yo puedo entender que entendiste lo que te estoy diciendo. Camila. Sí, perdón. Quería cerrar una idea cuando estábamos hablando de Platón y de Aristóteles, el concepto de alma, que habíamos dicho que Platón... rápidamente, tenés un minuto porque se termina la clase y viene Emily. Sí. Ok, el concepto de alma, una vez que el hombre moría, o sea, terminaba su vida, el alma se iba al mundo de las ideas. Y para Aristóteles, como era hombre y alma todos juntos, sería que una vez que el hombre se muere, el alma también se va con él. Y bueno, convengamos, ahí podríamos de alguna forma
Pensar uno como que piensa termina la en existencia. reencarnación del alma y el otro no, ¿no? Podríamos pensar. Claro. Eso va dentro del contexto de la explicación. Claro. Si uno lo hace por racionalidad o por pensamiento, podría llegar a eso. Si uno lo dice por fe, puede decir, no, se va con Dios. Claro. Sergio. Profe, lo mío cortito. Quería hacer una pregunta. Para repasar, el hombre y el derecho, el concepto de derecho y relaciones sociales y el poder, esas serían las clases que tenemos que ver en caso de repasar lo que vimos hoy. Claro, los primeros, las primeras, la Porque primera dice, de la primera unidad. Claro, porque dice el hombre 1, el hombre 2, el hombre 3 y el hombre 4. En la mitad. Vos hablas de los textos. Lee el texto. Claro, Fíjate de todo el texto que hay, qué te resuena de lo que estuvimos viendo hoy. Y vas tomando nota y vas ampliando lo que nosotros te dimos. Lo que dio el doctor Barcat. Está bien. Está bien. Mariana, perfecto, muchas Mariana. gracias. No, por favor, Mariana. Sí, yo quería saber una duda que me quedó. Después de hablar de todo lo que hablamos sobre el hombre, ¿es válido decir que es un ser social y racional? Y sí. Entre todas las cosas que es el hombre. Claro. Pero, claro. Pero no alcanza pero no es una eso concepción solo. acabada esa. Claro, Perdón, no alcanza eso. No, pero me quedó. Es complejo. Sí. Listo, gracias. Bueno. Listo. Disculpen la molestia, una consulta. Sí, Ana. Lista no se toma, ¿no? Para saber. Las otras clases virtuales se tomaba automáticamente, por eso no quería saber. Como usted dijo, que le pasemos el número de DNI por el chat, no sé si... ¿Lo pasaste el DNI por el chat? Veo que hay gente que ahora a las 12:30 me está pasando el número de DNI por el chat. ¿A qué hora se asoció a la clase? Pero yo lo pasé antes, después me desconecté y me volví a comentar, no importa, lo había pasado anteriormente. No, ya la primera es suficiente, sí, por supuesto. Ok, bueno. Okay. Bueno, muchachos, la semana que viene nos vemos de forma presencial. Exacto, bueno, que tengan buen día a todos. Bien. Cuando nos acostumbremos y tengamos todo aceitado, ya se desarma esto y volvemos presencialmente. Es un caos, pero bueno. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego, profe.